Hola, me llamo Ana, y lo que voy a contarles es algo que me pasó hace unos años, cuando era una chica de 22 años que vivía en un pequeño apartamento en Barcelona. No soy de esas personas que creen en lo sobrenatural, siempre he sido racional, trabajando como dependienta en una tienda de antigüedades en el barrio gótico, donde veía objetos viejos todos los días sin pensar que pudieran esconder algo malo. Pero esa muñeca cambió todo. La encontré en un lote de trastos que mi jefe compró en una subasta. Una muñeca antigua de porcelana con vestido blanco y ojos de vidrio que parecían seguirte. Al principio, pensé que era una reliquia interesante, pero pronto empecé a sentir que algo andaba mal. Les voy a contar esto como si estuviéramos sentados en mi cocina, porque necesito desahogarme, y quizás alguien ahí afuera haya vivido algo similar. No exagero cuando digo que esa muñeca me hizo cuestionar mi propia cordura, y todavía, en noches solitarias, creo oír su voz susurrando mi nombre. Prepárense, porque esta historia no es para los débiles de corazón, y si tienen una muñeca antigua en casa, quizás quieran mirarla 2 veces después de escuchar esto. Recuerdo ese día como si fuera ayer, porque era un martes gris en Barcelona, de esos en que la lluvia cae fina y constante, haciendo que las calles del barrio gótico parezcan más estrechas y oscuras de lo habitual. Yo trabajaba en la tienda de antigüedades de don Enrique, un hombre mayor que coleccionaba todo tipo de objetos viejos sin preguntar mucho sobre su origen, siempre diciendo que cada pieza tenía su propia historia que alguien querría comprar. Esa mañana, un camión trajo un lote de cosas de una subasta en las afueras de la ciudad, cosas de una vieja mansión que había pertenecido a una familia noble caída en desgracia. Entre cajas de libros mohosos y muebles rotos, vi la muñeca por primera vez, sentada en una esquina como si estuviera esperando a que alguien la notara. Era de porcelana fina, con un vestido blanco que parecía hecho a mano, bordado con flores diminutas que habían perdido su color original, y su cabello era de lana negra, peinado en trenzas perfectas que no se habían deshecho con el tiempo. Sus ojos de vidrio azul brillaban de una manera extraña, como si reflejara una luz que no estaba allí, y su boca pintada en rojo formaba una sonrisa fija que me dio un leve malestar, aunque en ese momento lo atribuí al frío que se colaba por la puerta abierta de la tienda. Don Enrique me pidió que la limpiara y la colocara en el escaparate, porque pensó que sería atractiva para los turistas que pasaban buscando souvenirs únicos de España. Yo acepté sin pensarlo mucho, ya que era parte de mi trabajo diario, y mientras la limpiaba con un paño suave, noté detalles que me hicieron pausar por un momento. La muñeca tenía una pequeña etiqueta cosida en el dobladillo del vestido, con letras desvaídas que decían hecha en 1890, para la niña que no duerme, y en la espalda, grabado en la porcelana, un símbolo que parecía un ojo dentro de un triángulo, algo que me recordó a esos símbolos masones que había visto en libros de historia. No le di importancia, pero mientras la ponía en el escaparate, sentí como si alguien me observara desde dentro de la tienda, aunque estaba sola en ese momento. Ese día, vendí un par de jarrones antiguos a unos visitantes alemanes, pero nadie se interesó por la muñeca, lo cual me alivió de alguna manera que no podía explicar, como si supiera que era mejor que se quedara allí. Al cerrar la tienda esa tarde, don Enrique me dijo que podía llevarme la muñeca a casa si quería, porque pensaba que no se vendería pronto y que quizás podría restaurarla en mi tiempo libre, ya que sabía que me gustaba arreglar objetos viejos como hobby. Yo dudé al principio, porque mi apartamento era pequeño y ya estaba lleno de libros y cuadernos de escritura, pero algo me impulsó a aceptarla. Tal vez la curiosidad o la idea de que podría inspirarme para una historia que estaba escribiendo sobre objetos malditos. La envolví en un paño y la llevé conmigo, caminando por las calles mojadas bajo la lluvia, sintiendo que el peso en mi bolso era más pesado de lo que debería ser para una muñeca de porcelana.
Al llegar a casa, la coloqué en una estantería del salón, junto a mis libros favoritos, y me fui a la cama sin pensar más en ello. Pero esa noche, por primera vez, soñé con la muñeca, viéndola moverse ligeramente en la estantería, sus ojos girando para mirarme mientras yo dormía, y su boca susurrando palabras que no podía entender, aunque su tono era como el de una niña perdida que pedía ayuda. Al despertar, me convencí de que era solo un sueño causado por el estrés del trabajo, pero cuando fui al salón, la muñeca no estaba en el mismo lugar donde la había dejado, sino un poco más a la derecha, como si se hubiera movido sola durante la noche. Me dije que debía haber sido el gato del vecino que a veces entraba por la ventana abierta, aunque sabía que la ventana estaba cerrada. Ese día en la tienda, vendí la muñeca a una turista inglesa que la vio en el escaparate y se enamoró de su aspecto antique, pagando un buen precio por ella. Me sentí aliviada al verla ir, pero esa noche, el sueño volvió, esta vez más vivido, con la muñeca susurrando mi nombre y pidiendo que la devolviera a su hogar. Al día siguiente, la turista regresó a la tienda, pálida y temblorosa, diciendo que la muñeca le daba mala suerte y que la había oído llorar por la noche. Don Enrique me miró con extrañeza, pero aceptó la devolución, y la muñeca volvió a la estantería, sus ojos pareciendo más brillantes que antes, como si estuviera contenta de regresar. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo andaba mal de verdad, porque esa noche, el susurro no estaba solo en mis sueños, sino que lo oí claramente en el salón, como si la muñeca estuviera hablando conmigo desde la oscuridad. Con el tiempo, los susurros se hicieron más frecuentes, siempre por la noche, cuando la casa estaba en silencio y yo intentaba dormir. Al principio, eran solo sonidos indistintos, como el llanto de una niña pequeña que se siente sola, pero pronto se convirtieron en palabras, frases completas que me llenaban de un miedo que no podía explicar. La muñeca parecía saber cosas de mi vida que nadie más conocía, como el nombre de mi abuelo fallecido hace años, o el secreto que guardaba de mi infancia, cuando había roto un vaso favorito de mi madre y lo había escondido sin decir nada. Me preguntaba cómo podía saberlo, pero cada vez que la miraba, sus ojos de vidrio me seguían por la habitación, y su sonrisa fija parecía burlarse de mí. Intenté venderla de nuevo, pero los clientes que la veían se alejaban con excusas, como si sintieran la misma inquietud que yo. Don Enrique me dijo que quizás estuviera maldita, pero lo dijo en broma, aunque yo ya no estaba segura de que fuera una broma. Una noche, el susurro fue claro: llévame a casa, Ana, o te llevaré conmigo. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo fuerte, y fui al salón, donde la muñeca estaba sentada en la estantería, pero esta vez, su vestido blanco tenía una mancha roja que no estaba allí antes, como si hubiera llorado lágrimas de sangre. Me acerqué, y su cabeza giró ligeramente, como si me mirara, aunque sabía que era imposible para una muñeca de porcelana. Decidí investigar el origen de la muñeca, porque no podía vivir así, con ese miedo constante que me hacía mirar por encima del hombro incluso en la tienda durante el día. Busqué en internet leyendas sobre muñecas malditas, encontrando historias de todo el mundo, como la de Annabelle en Estados Unidos, que supuestamente estaba poseída por un espíritu maligno, o Robert the Doll en Florida, que movía objetos y causaba desgracias. Pero la mía parecía diferente, más personal, como si estuviera conectada conmigo de una manera que no podía explicar. Llamé a mi tía, que vivía en un pueblo cercano, y le conté lo que pasaba. Ella me dijo que recordaba una leyenda local sobre una muñeca hecha durante la Guerra Civil, un juguete que una madre había creado para su hija moribunda, pero que la niña había muerto con la muñeca en brazos, y su alma se había quedado atrapada en ella, buscando compañía en quien la poseía.
No la guardes, me advirtió mi tía, o te llevará con ella al más allá. Pero yo no creí del todo, aunque esa noche, el susurro fue más insistente, diciendo ven conmigo, Ana. No estoy sola. Al día siguiente, llevé la muñeca a un experto en antigüedades, un hombre mayor que tenía una tienda en el Rastro de Madrid, y le pregunté si sabía algo sobre su origen. Él examinó con una lupa, y su rostro se puso pálido cuando vio el símbolo en la espalda, el ojo en un triángulo. Esto es un símbolo de protección oculto, dijo, usado en rituales para atrapar espíritus. La muñeca es de finales del siglo XIX, probablemente de una fábrica en Barcelona, pero este símbolo no es original. Alguien lo grabó después, quizás para sellar algo dentro. Me aconsejó que la dejara en una iglesia, para que un sacerdote la bendijera, pero yo dudé, porque sentía que la muñeca me pertenecía ahora, como si me hubiera elegido. Esa noche, el susurro cambió, no me dejes, Ana, o te haré sufrir. Y al amanecer, encontré mi apartamento revuelto, como si alguien hubiera buscado algo, aunque la puerta estaba cerrada con llave. Fue entonces cuando empecé a perder el sueño por completo, porque cada noche, la muñeca se movía un poco más, sus ojos siguiendo mis movimientos, y los susurros se convertían en cuentos de terror que me contaban historias de niños perdidos y madres desesperadas. Intenté tirarla, pero siempre la encontraba de vuelta en la estantería, como si tuviera vida propia. Mi jefe notó mi estado, y me dio unos días libres, pero en casa era peor, porque el silencio se llenaba con su voz. Una noche, el susurro me contó su historia. Era el alma de una niña llamada Rosa, muerta en 1895 en un orfanato de Barcelona, donde la muñeca era su único amigo, y al morir, su espíritu se había metido en ella, buscando una madre nueva. Sé mi madre, Ana, susurraba, o te llevaré conmigo. Me aterrorizó, porque yo no quería hijos, y esa idea me hacía sentir culpable, como si la muñeca supiera mis secretos más profundos. Finalmente, decidí llevarla a una iglesia, como me había sugerido el experto, y hablé con un sacerdote que me escuchó sin juzgar. Él bendijo la muñeca y la quemó en un ritual, pero mientras ardía, oí un grito que no era de este mundo, y desde entonces, aunque la muñeca ya no está, a veces oigo su susurro en el viento, recordándome que algunas cosas no se van del todo. Por eso les cuento esto, porque si encuentran una muñeca antigua, piénsenlo 2 veces antes de llevarla a casa. Después de esa primera noche, cuando soñé con la muñeca moviéndose, intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, porque siempre he sido una persona que se deja llevar por las historias que lee en libros de terror que compro en el Rastro. Pero al día siguiente, cuando fui al trabajo, la muñeca estaba en el escaparate, y un cliente entró preguntando por ella, una mujer mayor con ojos tristes que dijo que le recordaba a una que tenía de niña. Le vendí la muñeca por un precio razonable, y me sentí aliviada al verla ir, pensando que eso pondría fin a mis pesadillas. Esa noche, dormí mejor, sin sueños extraños, pero al amanecer, oí un llanto suave en el salón, como el de una niña pequeña que se siente sola y asustada. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte, y encontré la muñeca de vuelta en la estantería, con el vestido blanco limpio, como si nunca se hubiera ido. No podía explicarlo, porque la tienda estaba cerrada con llave, y no había sans de entrada forzada, pero allí estaba, mirándome con esos ojos de vidrio que parecían acusarme de haberla abandonado. Intenté devolverla a la mujer que la había comprado, pero cuando fui a su dirección, que había anotado en el recibo, la casa estaba vacía, con un cartel de se vende en la puerta, como si nunca hubiera vivido alguien allí.
El vecino me dijo que la casa llevaba meses deshabitada y que no conocía a ninguna mujer mayor en el barrio. Me sentí confusa y asustada, como si la muñeca hubiera orquestado todo para volver conmigo. En la tienda, don Enrique me miró extraño cuando le conté, y me dijo que quizás estuviera estresada por el trabajo, pero yo sabía que era real, porque esa noche, el llanto fue más fuerte, y cuando fui al salón, la muñeca había cambiado de posición, con una mano extendida hacia mí, como si me pidiera que la abrazara. Me quedé allí, mirando sus ojos, y el susurro comenzó. No me dejes sola, Ana, soy tu amiga. Me alejé, cerrando la puerta, pero el sonido me siguió hasta la cama, donde pasé la noche en vela, pensando en cómo deshacerme de ella. Al día siguiente, busqué información sobre muñecas antiguas en la biblioteca municipal, y encontré libros sobre juguetes poseídos en leyendas europeas, como la de una muñeca en Alemania que causaba accidentes a sus dueños. Pero nada específico, hasta que un bibliotecario me habló de una leyenda local en Barcelona, sobre una muñeca creada en 1890 para una niña enferma, que murió con ella en brazos, y su espíritu se quedó atrapado, buscando compañía en quien la poseía. El bibliotecario me advirtió que si la muñeca elegía a alguien, no se iba fácilmente, y que lo mejor era quemarla en un lugar sagrado. Me reí, pero en el fondo, me aterrorizó, porque esa noche, el susurro fue más personal. Ana, sé lo que hiciste con el vaso de tu madre, y te perdono, pero quédate conmigo. Me quedé helada, porque nadie sabía ese secreto de mi infancia, y la muñeca lo mencionaba como si fuera su amiga. Intenté tirarla en un contenedor, pero al volver a casa, la encontré en la estantería, con una sonrisa que parecía más ancha. Llamé a mi amiga Marta, quien vino a quedarse conmigo esa noche, pero ella no oyó nada, y me dijo que quizás estuviera imaginando cosas por el estrés. Pero cuando Marta se durmió, el susurro volvió, diciendo Marta no cree, pero yo sí, Ana, soy tu única amiga verdadera. Al amanecer, Marta se fue, pero me dejó preocupada, y esa tarde, recibí un mensaje de ella. Ana, oí algo anoche, como un llanto, pero pensé que eras tú. Me di cuenta de que la muñeca no solo me afectaba a mí, sino a quien estuviera cerca, y decidí tomar acción. Decidí que no podía vivir con ese miedo constante, por lo que empecé a investigar el origen de la muñeca de manera más seria, pasando horas en internet y en libros de antigüedades que pedí prestados de la biblioteca. Encontré menciones a muñecas de porcelana hechas en fábricas de Barcelona a finales del siglo XIX, y una en particular coincidía con la descripción, hecha para una familia noble, pero devuelta después de que la niña dueña muriera de una enfermedad misteriosa, con rumores de que la muñeca la había enfermado. El experto en antigüedades al que llevé la muñeca me confirmó que el símbolo en la espalda era un sello oculto, usado en rituales para atrapar espíritus, y me aconsejó que la dejara en una iglesia para que un sacerdote la bendijera y la destruyera. Me sentí aliviada por tener un plan, pero esa noche, el susurro fue amenazante. No me lleves a la iglesia, Ana, o te haré sufrir como a Rosa. Me pregunté quién era Rosa, y al día siguiente, investigué en archivos municipales, encontrando que Rosa era la niña original, muerta en 1895, y que su muerte había sido extraña, con marcas en el cuerpo que parecían arañazos de una mano pequeña. Llevé la muñeca a la iglesia de Santa María del Pi, donde el sacerdote me escuchó con atención y aceptó ayudarme. Él realizó un ritual de bendición, rociando agua santa sobre la muñeca, pero durante el proceso, la muñeca se movió ligeramente, y el sacerdote retrocedió, diciendo que sentía una presencia maligna. Quemamos la muñeca en un fuego ritual, y mientras ardía, oí un grito que no era de este mundo,
como el llanto de una niña que se sentía traicionada. Desde entonces, los susurros cesaron y mi vida volvió a la normalidad, pero a veces, en noches solitarias, creo oír un llanto lejano, recordándome que algunas cosas no se van del todo. Por eso les cuento esto, para que si encuentran una muñeca antigua, piénsenlo 2 veces antes de llevarla a casa. Después de quemar la muñeca, pensé que todo había terminado, pero al día siguiente, encontré una nota en mi apartamento. Rosa te espera. Me aterrorizó, porque nadie sabía sobre Rosa, y la puerta estaba cerrada. Los susurros volvieron, más fuertes, como si la destrucción de la muñeca hubiera liberado algo peor. Mi amiga Marta me llamó, diciendo que había soñado con la muñeca, y que se sentía observada. Me di cuenta de que el mal se extendía, y decidí investigar más sobre Rosa, encontrando que su muerte había sido causada por una maldición familiar. Un ritual fallido para salvarla de una enfermedad, que atrapó su alma en la muñeca. El experto me dijo que la bendición no era suficiente, y que necesitaba un exorcismo completo. Esa noche, el susurro fue agonizante. Vuelve conmigo, Ana, o te llevaré a ti y a tus amigos. Mi apartamento se llenó de sombras, y objetos se movieron solos, como si Rosa estuviera enfadada por la destrucción. Llamé al sacerdote de nuevo, y él vino a mi casa, realizando un exorcismo, con oraciones en latín que hicieron que el aire se enfriara. Durante el ritual, oí gritos, como si el espíritu luchara, pero al final, el susurro se desvaneció, y la paz volvió. Pero semanas después, en una tienda de antigüedades, vi una muñeca similar, y sentí un escalofrío, como si Rosa estuviera esperando un nuevo hogar. Con el exorcismo, pensé que todo había terminado, pero el susurro volvió una última vez, diciendo no me olvides, Ana. Decidí dejar Barcelona, mudándome a un pueblo pequeño, donde no hay antigüedades. Años después, no he oído más, pero sé que la muñeca, o lo que quedaba de ella, podría estar esperando a alguien más. Por eso les cuento esto, para que estén advertidos.